Muy buen día, mi nombre es Floridalma Camposeco Valiente. En esta oportunidad quiero hablarles en relación al miedo de hablar en público. Yo creo que esto es natural. Cuando cada quien sabe que va a presentar un discurso ante un público, se va a parar frente a un público, sentimos un miedo, un pánico, pero ese pánico tiene una razón. A veces sentimos miedo porque no nos sentimos completamente preparados. Nuestro tema no lo hemos esclarecido, no lo hemos practicado, no lo hemos esquematizado y tampoco lo hemos memorizado para tener esa seguridad personal de que yo aprendí mi tema. Entonces, eso viene a darnos ese pánico al pensar que nos vamos a parar frente a un público, que nos van a ver tal vez 10, 15 o 20 personas. Solo de pensarlo, me tiemblan las manos, me tiembla el cuerpo y digo, híjole, yo voy a hacer mi presentación, pero ya a mí se me va a olvidar. Se me va a olvidar mi tema. Y eso viene ¿por qué? Porque no estamos preparados. Para hacer una presentación ante un público, lo más importante es esquematizar nuestro tema, esquematizar nuestras ideas, plasmar nuestras ideas en un esquema que nos ayude a esclarecer nuestras ideas ante el público. Eso nos va a ayudar muchísimo a poder perder ese miedo que sentimos, porque vamos a tener seguridad de lo que vamos a hablar, vamos a tener seguridad del mensaje que queremos dar a entender a ese público. Pongamos en los 4 videos que hemos visto sobre cómo hacer nuestro mensaje, nuestra presentación con veracidad. Hay una parte muy importante que habla de la esquematización, de la práctica consecuente de nuestro tema, ¿verdad? De nuestro esquema. También habla de técnicas como hablar frente a un espejo, cómo practicar ante una cámara para perder ese miedo a hablar en público. Es importante en estos videos que nos repite practicar, practicar y practicar para que ese tema o ese esquema lo podamos nosotros memorizar. Memorizando ese esquema nos reímos de la vida. ¿Por qué? Porque nuestro tema va a estar claramente expuesto ante ese público. A la hora de terminar nuestra presentación, van a haber comentarios positivos, no negativos. Los pensamientos negativos los tendremos nosotros al inicio de nuestra presentación. ¿Por qué? Porque primero nos viene a la mente, ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? ¿Se van a reír de mí? ¿Me van a criticar? Y eso pues me va a provocar más miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son pensamientos negativos que estoy teniendo antes de la presentación. Pero si yo sigo estas técnicas, estos consejos de aprender, memorizar mi tema, mi esquema, hacer mi esquema, plasmar mis ideas en un esquema,
eso me va a facilitar todo. Me va a dar claridad en la mente para poder expresar ese mensaje que yo quiero darle a entender a mi público. ¿Qué es lo que yo quiero que mi público haga? Está plasmado en este esquema, porque mis ideas las tengo ahí plasmadas. Voy a practicar ante un espejo, que es una de las técnicas. Voy a repetir mi discurso hasta probarme a mí misma que ya puedo yo llevarlo a la práctica ante un público y quitarme esas ideas negativas, porque sé que si yo practiqué, si yo estudié, si yo memoricé, o tal vez no se trata tanto de memorizar, sino de practicar, y conforme la práctica a uno se le va quedando el discurso. Y entonces a la hora de que yo ya voy a presentar mi discurso, es sumamente difícil en los 30 segundos. ¿Por qué? Porque en esos 30 segundos me atacan los pensamientos negativos, me ataca la tensión nerviosa, pero en esos momentos yo debo controlar esa tensión nerviosa y ponerla de mi parte, ¿verdad? ¿Cómo debo usar técnicas de relajación? ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo movimientos de manos, haciendo movimientos corporales, lógicamente que no sean muy visibles, ¿verdad? Porque eso me va a ayudar bastante a controlar esa tensión nerviosa y me va a ayudar a que mi discurso salga como yo quiero. Entonces, a la hora de yo estar parado en el estrado, debo visualizar a las personas que están ahí presentes y visualizar a las personas claves que yo sé que me van a dar más temor. Pero si yo las visualizo y dirijo mi mirada hacia ellos, ellos se van a dar cuenta. ¿Y qué voy a lograr yo con eso, con esa técnica de la visualización? Que este público, la persona clave que haya en este público, dirija su atención hacia mí. Entonces, yo sigo con mi discurso. Siempre voy a visualizar a mi público por encima de las miradas, para que todos sientan que yo les estoy poniendo atención. Entonces, logrando controlar esa atención y poniéndola a mi favor, yo voy a poder expresar mi mensaje, dar mi discurso, y al final del discurso yo voy a tener críticas positivas, pensamientos positivos de ese público hacia mí, que van a decir, uy, no, pues qué buena presentación, muy buen mensaje, muy buen discurso, no se quedó con la mente en blanco, que muchas veces sucede eso. Nos quedamos con la mente en blanco. ¿Por qué? Porque no no ponemos esa tensión nerviosa a nuestro favor. Entonces, ese es un consejo, ¿verdad? Usemos, si vamos a dar un discurso o una plática ante un público, debemos de practicar frente a una cámara, frente a un espejo, usar la técnica del micrófono para ver nuestro tono de voz, usar también instrumentos audiovisuales. Entre estos entran carteles, diapositivas, no sé, fotografías, ¿verdad? Para poder explicar cada una de ellas. Eso sí, también cuando nosotros usemos técnicas audiovisuales, no debemos dirigir siempre nuestra mirada
hacia los carteles que tenemos. Debemos explicar nuestras técnicas audiovisuales, pero siempre con la atención hacia nuestro público. ¿Para qué? Para no perder la atención y que ellos puedan captar nuestro mensaje con claridad, con certeza de lo que se quiere hacer con ellos y tener una buena respuesta al finalizar nuestro discurso. Eso va a ser las opiniones positivas. Como les decía anteriormente, van a decir, qué buen discurso dio Floridalma Camposeco. Muy buena explicación, se entendió lo que ella quería decir, el mensaje llegó hacia ese público. Serán muchas de las críticas, ya no van a ser críticas, o sea, esas van a ser unas críticas constructivas para mí, porque entonces voy a saber pues de que sí yo di a entender lo que quería en ese discurso. Y yo les agradezco mucho pues que me hayan puesto su atención. Estos son consejos muy importantes para alguien que quiere o que le toca dar un discurso ante un público. Sabemos que nunca nos gusta o no somos oradores de naturaleza, ¿verdad? Pero entonces debemos hallar el gusto por la oratoria. Hallar el gusto es practicar para que nosotros podamos dar ese discurso con tranquilidad, sin esa tensión nerviosa, poner esa tensión nerviosa a nuestro favor, pero hallando el gusto a la oratoria, usando las técnicas de cómo hablar en público. Estos 4 videos que hemos visto hace poco son de bastante ayuda para poder hacer bien un discurso y para poder hablar en público con naturalidad. Esa es toda mi presentación y les agradezco mucho por la atención y que tengan todos un excelente día. Espero que esto ayude en algo y más que todo a mí, ¿verdad? Porque eso va a venir a retroalimentar mis ideas, ¿verdad? Mi forma de hablar y a que yo pueda practicar para poder hablar en público. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.